Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo podcast. En esta ocasión vamos a ver el texto del Evangelio según San Juan capítulo 10, versículos 11 al 18. Antes de enfocarnos en el texto mismo, quiero trasladarlos por un instante al Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 3, allí Dios se presenta a Moisés mismo como Yo soy, diciendo, dile que yo soy te ha enviado. A partir de ahí, esta frase yo soy está profundamente asociada con el nombre de Dios. Y Jesús mismo afirma ser el Señor. En Juan 8:58, Cristo dice, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué hablo aquí de esta imagen yo soy? Porque en el Evangelio de Juan, Jesús aplica este nombre varias veces a imágenes comunes de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, haciendo referencia al maná. Yo soy la luz del mundo, refiriéndose a la fiesta de las luces en el tiempo intertestamentario. Jesús también dice, yo soy la puerta del redil y yo soy el buen pastor, usando esta imagen tan conocida del pastor y las ovejas, del Salmo 23 y también del libro de Ezequiel, capítulo 34. En Juan 10, 11 a 15 leemos lo siguiente, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y las huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús aquí habla en base a la profecía de Ezequiel capítulo 34, versículos 11 y del 23 al 25. Allí el profeta escribió lo siguiente, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él apacentará, y él será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Jesús sería este nuevo David que apacentaría el pueblo de Dios hasta la eternidad, hasta que ya el lobo no esté en el medio, hasta que ya las ovejas puedan tranquilamente descansar en cualquier lugar, hasta en el medio del bosque, y no les pasara nada. Jesús no era un pastor más, era Dios mismo pastoreando y cuidando de su rebaño. Jesús aquí afirma que Él es el buen pastor. Todos los pastores que lo antecedieron no eran dignos de llevar este título, porque bueno solo hay uno, dice la Escritura, como leemos en Marcos 10, 18. El buen pastor es Dios, y Dios ama a su creación, tanto así que Él se encarna en ella. Es decir, Dios se hace uno con la creación, en el gran misterio de la encarnación en la persona de Cristo. Por eso, Cristo con toda certeza y con toda seguridad aquí afirma, el buen pastor da su vida por las ovejas. Lo que define a Jesús como el buen pastor es el hecho de ser Dios y de ser aquel que da su vida por las ovejas. Él no es como el asalariado, que cuando viene el lobo se escapa. Todo lo contrario, pone su vida para defender a las ovejas del lobo. Bueno, ¿y quién es el lobo? Es muy fácil de saber, no hay que ser un especialista en el conocimiento bíblico para saberlo. Habla de aquel que devora, lastima y mata al rebaño. Es Satanás, es el diablo. ¿Y quiénes son los asalariados? El asalariado es el falso maestro que no conduce a las ovejas al buen pastor Jesús, sino que a sí mismo, porque le interesa más la paga y la gloria propia que las ovejas. Jesús es muy claro aquí. Al asalariado
no le importan y no le interesan las ovejas. En otras palabras, el asalariado está preocupado en sí mismo y no en servir al Señor del rebaño. Los ministros y pastores que cuidan de la iglesia hoy no son amos ni dueños del rebaño, son simples siervos que conducen a las ovejas a los pies del gran pastor o del pastor de pastores, como se menciona en 1 Pedro 5, 3 y 4. No traten al grey como si fueran ustedes los amos, al contrario, sírvanle como ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Y dentro del gran rebaño que es la iglesia, hay muchas clases de oveja diferentes. Pero Jesús nos dice a todos: yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10:14. Cristo nos conoce y sabe qué clase de ovejas hay en cada una de las congregaciones. Si eres bautizado y confías en el Señor, perteneces a su rebaño. ¿Qué clase de oveja eres? Porque dentro del rebaño hay toda clase de ovejas. Ovejas débiles, fuertes, ovejas que se perdieron y regresaron, ovejas que todavía están perdidas, ovejas negras. ¿Conoces a tu pastor? No me refiero al pastor que te pastorea en tu congregación. Me refiero a Cristo. ¿Conoces al Señor Jesucristo? Porque Él sí te conoce a ti y quiere que tú lo conozcas a Él. Y como Cristo nos conoce, Él es el único que puede darnos lo que nosotros realmente necesitamos. Como ovejas, cuando nosotros nos alejamos del rebaño y del cuidado del pastor, comenzamos a alimentarnos mal. Estamos expuestos a los ataques del lobo. Por eso es necesario que revises tu vida, tus acciones y tus caminos. ¿Estás lejos o cerca de tu pastor? El Señor te conoce, sabe de tus dudas, de tus miedos, de tus debilidades y de tus caminos torcidos. Nada se menciona en este pasaje acerca de la buena oveja, porque somos ovejas pecadoras y nos perdemos constantemente, como bien se expresa en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, que dice: todos nos descarriamos como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él el peso de nuestros pecados. Isaías 53, 6. Por causa de los pecados de las ovejas, el castigo recayó sobre el pastor, que a su vez es el Cordero de Dios, que se hizo uno de nosotros, un cordero, el Cordero Pascual, que fue sacrificado en lugar de su rebaño. Por eso Cristo aquí afirma que Él es el buen pastor. Y para cuidar a su rebaño, Cristo dejó instituido el ministerio de la palabra, para que su evangelio, para que su nombre, para que su obra siga consolando a las ovejas hasta que Él regrese nuevamente. La tarea de todo pastor verdadero no es más que de llevar corrección y consuelo a las ovejas, guiar a las ovejas al arrepentimiento y al perdón de pecados. El pastor no es un líder en el sentido como se lo usa hoy en el mundo. Líderes hay en las empresas, en los países y en otras instituciones. En la iglesia, todos son siervos y discípulos. Tampoco el pastor es un coach espiritual o algo así como un entrenador. Los pastores somos siervos de Cristo, puestos por el Señor en su iglesia para cuidar de su rebaño, por quienes tendremos que rendir cuenta finalmente también. Él está al servicio de la palabra y sirve a la congregación. Somos siervos, no amos. Nuestro llamado es al servicio, así como Cristo sirvió. Y Jesús en Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús aquí habla de las ovejas que no son de este redil, haciendo referencia a aquellos que estaban fuera de la grey o del pueblo de Israel, es decir, los publicanos, los pecadores, los samaritanos, los gentiles, los no judíos.
Cuando Jesús pronunciaba estas palabras, también pensaba en nosotros. Y qué consolador es saber que pertenecemos a un rebaño y tenemos al pastor de pastores que dio la vida por nosotros. No somos individuos solitarios que andan por el mundo sin rumbo, somos ovejas que pertenecen a un rebaño. Y podemos con toda tranquilidad nosotros hoy recitar junto con el salmista David las palabras del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Junto con el buen pastor y junto con el rebaño, es decir, con la iglesia, lo tendremos todo. Y aquel nuevo rebaño que era la iglesia sería formado a partir de la predicación de la palabra. Cristo dice, oirán mi voz y habrá un rebaño. Lo que une a las ovejas no es la raza, no es la familia, no es una cuestión simple de amistad o afinidad. Lo que une a la iglesia como rebaño es la voz del buen pastor. Y gracia debemos dar porque nuestros oídos han sido abiertos para escuchar la voz de nuestro buen pastor. ¿Cómo podríamos definir entonces la iglesia según estas palabras? ¿Y cómo podríamos definir la iglesia entonces según estas palabras? Es el rebaño que escucha la voz de su pastor. Juan 10, versículo 3. Así es definida la iglesia dentro de los artículos de Esmalcalda escritos por el reformador Lutero antes de su muerte. Palabras más ciertas y bíblicas no podrían haber sido escritas. La iglesia nace y se nutre y vive y respira gracias a la voz del pastor, es decir, gracias a la voz de la palabra, que es proclamada dentro de las congregaciones. Y esto justamente es lo que el diablo buscará atacar por diferentes medios. Jesús aquí habla también de la catolicidad de la iglesia. La palabra católica por lo general la asociamos a la iglesia romana, pero la palabra católica en realidad significa universal. Jesús dice, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por más que en el mundo hoy existan muchas congregaciones visibles o iglesias, hay un solo pastor y un solo rebaño. Y esta es la Santa Iglesia Cristiana, compuesta por verdaderos creyentes. Y la clave de la unidad de la iglesia no está en la unidad en sí, sino en oír la voz del pastor, es decir, la verdadera palabra de Cristo predicada y enseñada. Porque donde se proclama y enseña y se predica a un Cristo diferente al de las Escrituras, no habrá un rebaño del Señor, sino una simple religión entre tantas. Y Cristo concluye sus palabras diciendo aquí en Juan 10, 17, 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús concluye esta sección afirmando que su ofrenda de vida fue voluntaria. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Y así como Él tiene el poder para dar su vida, también Él afirma aquí que tiene el poder de resucitar, de volver a la vida otra vez. Ese es nuestro pastor. Él ya recorrió el valle más oscuro que a cualquier oveja le tocaría recorrer, el valle de sombra y de muerte. Por eso, cuando a nosotros nos tocará enfrentar este valle, sepamos que no estamos solos. Ahí está el Señor y estará el Señor junto con nosotros, acompañándonos y guiándonos. Recuerda siempre que eres una oveja del Señor. Cuando sientas que ya estás fuera del rebaño, recuerda que no, que tan solo estás perdida y que tu Señor te está buscando y te quiere encontrar y quiere volver a colocarte junto a Él. Dios nos mantenga dentro de su rebaño y también a través de pastores fieles que conduzca su rebaño hacia la eternidad, en donde ya como ovejas del Señor podremos descansar de los ataques del lobo. Espero que este programa y estas palabras hayan sido de consuelo y de claridad para tu vida.
Gracias a todos los que se están sumando a nuestro podcast. Invito a que aquellos que lo están escuchando por primera vez se suscriban, ya sea a nuestro canal de YouTube, como también dentro de Spotify y las diferentes plataformas donde nuestro podcast es transmitido. Que el Señor los bendiga ricamente y que el buen pastor los cuide.